Para hablar acerca de los temas de la justicia, esta semana invitamos al presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Eduardo Rey Vázquez. Doctor, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a disposición. Bueno, en principio el Poder Judicial definió presupuesto. ¿Cómo cree que va a resolverse esa cuestión? La provincia está delineando también su propio presupuesto y esa plata que definió el Poder Judicial está pensando en qué, digamos, en sostener, o se puede pensar también, o está pensado en esa cantidad de millones de pesos proyectados, una proyección importante en función de los cambios que se están operando también en el servicio de justicia. ¿Cómo es eso? Bien, lo primero que debo decir es que el presupuesto recién lo estamos por aprobar mañana, lo tenemos que tratar, es decir, la aprobación formal, si bien ya estuvimos trabajando con el área contable, la dirección de administración, y bueno, estamos hablando de un número que ronda los 32.000 millones, que obviamente tiene en miras poder cumplir con toda la demanda que supone cumplir con los nuevos códigos procesales, fundamentalmente, continuar con el proceso de informatización, con el proceso de inversión en materia de infraestructura, ¿no? Y obviamente también en lo que tiene que ver con el tema salarial, el tema, es decir, todos los costos que genera, digamos, el funcionamiento normal del Poder Judicial están contemplados en ese presupuesto, ¿no? Y con respecto a la proyección edilicia en principio, ¿no? ¿Qué es lo que está previsto para el año que viene? Bueno, nosotros tenemos varias obras en ejecución, ¿no? Y tenemos un plan de obras que está, como quien dice, la etapa de dibujo, de diseño, y todo va a depender también de, bueno, que podamos continuar con las obras que están ejecutándose, sobre todo en el interior, algunas en capital, pero fundamentalmente la idea es continuar, digamos, tenemos obras en Montecasero, proyectadas en Santo Tomé, en fin, distintas localidades que va a depender de que podamos seguir cumpliendo terminar primero lo que están ejecutándose y bueno, comenzar a encarar las nuevas, ¿no? Y en términos de prioridad a la hora de planificar el presupuesto, además de las obras que se están haciendo, ¿qué otros ejes le interesa al Poder Judicial priorizar? Bueno, fundamentalmente, como le decía, el tema de la inversión en tecnología, porque como usted sabe, todo lo que es tecnología tiene sus costos atados a valor dólar, sí, ¿no? Son insumos importados que incluso tenemos la dificultad de que cuesta conseguir, entonces a veces donde contamos con la posibilidad de hacernos de un stock, también se apuesta, digamos, a poder contar justamente con el stock en insumos, desde insumos hasta todo lo que tiene que ver con el recambio de computadoras, el tema del cableado, el tema de las videocámaras, porque todos los procesos tienen la particularidad de que son videograbados, ¿no? Es decir, instauran la oralidad, pero eso queda en un soporte de videograbación, ya no como antes que se transcribía en un papel, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? También el tema, como le decía, el tema salarial, porque nosotros venimos de dos años con una pérdida estimada en orden un 60 y tanto % de pérdida del valor adquisitivo, lo que era nuestro salario. Por eso nosotros este año también creamos una comisión de seguimiento salarial donde está presente el gremio, presente el Colegio de Magistrados. Venimos trabajando y haciendo un estudio técnico, ¿no? Y ver de qué manera podemos ir recomponiendo gradualmente en lo sucesivo, ¿no? Es decir, amén de que este año la idea era tratar de por lo menos quedar o a la par o no perder contra lo que es la inflación, comenzar a partir del año que viene esta recuperación, ¿no? Usted, la previsión hecha es que a final de 2022 van a empardarle a la inflación por lo menos. Todo va a depender de lo que podamos disponer ahora en los últimos meses, porque refuerzo mediante, porque como usted sabe el presupuesto original fue, digamos, recortado de alguna manera por el legislativo, por el ejecutivo, pero bueno, en la medida en que nosotros podamos contar con esos refuerzos de partidas para poder
tomar una decisión en materia salarial en los últimos meses, ahí podremos ver cómo quedamos con relación ¿A qué inflación? ¿A la inflación que proyecta el gobierno nacional en el presupuesto oficial? A la inflación de este año, que estamos hablando de un 7% mensual promedio en lo que va del año, ¿no? Entonces, nosotros estamos manejándonos con lo que son esos números, ¿no? Y vamos a ver cómo terminamos este año, y la idea es, como le decía, de ir recomponiendo gradualmente a partir del año que viene. Ahora, lo que pregunta Gaby es central para entrar al 2023. Si ustedes tienen un 60% abajo, más una inflación proyectada, que según los números más buenos son del 70 y los más malos llegarían al 100 nuevamente. Y que el presupuesto 2023 de la Nación va al 60. Exactamente, entonces es como sobre qué números trabajar también, bueno, ¿no? Estamos trabajando, en principio tampoco podemos apartarnos mucho de lo que son los números, como le llaman los techos presupuestarios, que surgen tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿no? Pero bueno, nosotros justamente el trabajo técnico que hemos realizado tiende justamente a incorporar sobre bases objetivas, ¿no? Y serias las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Un capítulo más con respecto al tema salarial, doctor, en función del debate que se está dando en este momento en relación al presupuesto ya nacional en este caso, que cada tanto aparece y ahora está otra vez ahí dando vueltas el tema de que los jueces pagan o no pagan ganancias, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto del tema? Bueno, la verdad que es una discusión que, como usted dice, cada tanto renace. Aparentemente la cuestión había quedado zanjada en el año 2017, donde se estableció que quienes ingresaran a partir de esa fecha iban a tributar, y sobre la base de ciertos ítems, no sobre el sueldo sobre total, el básico, digamos. Sobre el básico y alguno que otro componente. Y de hecho, quienes han ingresado a partir de esa fecha, y en la medida en que superen que con esos ítems superen el mínimo no imponible, deberían estar pagando, ¿no? Pero el tema es que cuando uno analiza este tema y uno por ahí lee declaraciones de algunos funcionarios nacionales, están pensando en sueldos que no se condicen con lo que son los sueldos del Poder Judicial de Corrientes, ¿no? Nosotros tenemos una tabla de lo que son los sueldos de las 24 jurisdicciones, porque incluido Cava, y históricamente Corrientes estuvo en la mitad de la tabla y últimamente estamos en el lugar número 20, ¿no? Es decir, estamos muy por debajo de lo que se habla cuando se esboza o cuando se expresa acerca de lo que se cobra en el Poder Judicial, ¿no? Y ahora, ese planteo tiene que ver, o muchos dicen que tiene que ver con una cuestión de privilegios, el hecho de que queden exentos del impuesto a las ganancias. La cuestión pasa por analizar lo que dice la Constitución. En el caso de la Nacional habla de la intangibilidad, pero si nosotros nos ceñimos a lo que dice la Constitución de Corrientes, cuando habla del Poder Judicial dice que los sueldos de los magistrados no podrán ser disminuidos de manera alguna. O sea, ya si partimos de la base de lo que es la inflación, ya hay un deterioro. Claro. Pero si a eso le sumamos, vamos a tener un problema, digamos, constitucional, ¿no? Pero bueno, no quiero adelantar porque ya le digo, esto fue un tema que está siendo tratado por las distintas asociaciones de magistrados. Hoy casualmente la Junta Federal de Cortes emitió un comunicado sobre esto, la Federación Argentina de la Magistratura lo hizo la semana pasada, otras asociaciones también están haciendo algo similar, están tratando de, digamos, generar encuentros con legisladores nacionales para tratar de discutir seriamente esta cuestión, ¿no? Y ahora, doctor, si uno supone también, la ley lo dice, que somos todas las personas iguales ante la ley y que esto no es un recorte del sueldo de los jueces o funcionarios judiciales solamente, sino que tiene que ver con una norma igual para todos los habitantes de este país. ¿Cómo podríamos leer esa excepcionalidad? La intangibilidad de los fondos puede ser, es de hecho una, como usted lo mencionaba, pero ¿cómo quedamos en esa situación de, bueno, evidentemente no somos todos iguales ante la ley? Y bueno, si usted quiere una pauta de desigualdad, los jueces no podemos ejercer ninguna otra actividad salvo la docencia universitaria, pero por ejemplo no podemos tener una actividad comercial, ¿no? Cosa que sí lo pueden hacer. Incluso hay otros poderes que no tienen bloqueo de título, pueden ejercer la profesión, ¿no? Entonces, la igualdad tenemos que medirlo en ese punto. Es decir, nosotros, el caso del Poder Judicial,
digamos, lo que se procura es que los jueces cuenten con cierta tranquilidad de que van a tener ciertos ingresos estables, ¿no? Y que no va a ser ese un motivo de preocupación, aunque claro, últimamente estamos viendo que el tema de los haberes de los magistrados está siendo un tema de preocupación, y obviamente que esto resiente la tranquilidad y el funcionamiento óptimo con el que debieran trabajar, ¿no? Y sobre un detalle de la letra, pero sobre esto de que empiezan a tributar los que entraron a partir del 2017, había ahí un pedido de interpretación por parte del Colegio de Magistrados a nivel nacional que incorporación se tuviera en cuenta cuando uno entra al Poder Judicial, no cuando uno llega al lugar de juez. ¿Cómo quedó esta cuestión? Bueno, en ese momento lo que se planteó fue, bueno, de alguna manera el que ingresa a partir de ese momento sabe que ingresa con esa carga, digamos, ¿no? Entonces lo hace voluntariamente y a sabiendas. Quienes estaban bajo un régimen anterior estaban con otra realidad, con otra idea, ¿no? Y bueno, lo que está sucediendo también... Y también es es una materia todo discutible. se puede discutir. discutir. En todo caso, también ahí hay un juez que está tributando a sabiendas, pero está tributando, y entonces ese juez sí podría decir, digamos, están violando la intangibilidad de mis fondos. Claro, pero bueno, por eso le digo, todo depende cuál era el régimen vigente cuando uno ingresó. Fíjese que hay constituciones provinciales que establecen límites etarios para los magistrados, ¿no? El caso del Chaco, por ejemplo, ¿no? Quienes ingresaron luego de esa regulación saben que llegan a cierta edad y se tienen que ir. Sin embargo, los que venían de antes no tienen esa limitación porque entraron bajo un régimen diferente, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto básicamente. Hoy uno tiene la posibilidad de elegir y dice, bueno, me interesa ingresar a la justicia, a hacer una carrera judicial, o me interesa tal vez encarar mi actividad profesional por otro lado. Esto, así como está hoy, ¿pone en juego la calidad institucional en la provincia? La calidad institucional nunca se perdió porque en definitiva el Poder Judicial nunca dejó de funcionar, ni siquiera en el peor momento de la pandemia, ¿no? Es decir, yo creo que esto hay que tener en cuenta porque en definitiva todos somos conscientes de la situación crítica e inédita que hemos padecido en los últimos dos años y medio, ¿no? Pero también somos conscientes de que ese sacrificio de alguna manera que implicó, de alguna manera superada que fuera la situación, es legítimo que se pretenda recomponer la situación al estado anterior, ¿no? Es decir, gradualmente, obviamente, porque no podemos borrar de un día para el otro lo que pasó, porque fue una situación que costó incluso vidas humanas. Es decir, somos conscientes de esto, pero bueno, está también la legítima pretensión, y a todos tratamos de alguna manera contener, porque esto ha generado mucha ansiedad de parte de trabajadores, de todos quienes cumplen tareas dentro de la organización, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una realidad. Hoy, en el contexto económico actual, pensar en una reducción es complejo, ¿no? Porque no es lo mismo en un momento de estabilidad económica donde uno puede discutir de otro modo, ¿no? Doctor, a propósito, el Poder Judicial de Corrientes encaró un proceso de selección de personal, está en proceso eso, ¿no? También está previsto incorporación de personal para el año que viene. ¿Cómo es eso? Mire, nosotros no es que modificamos demasiado, estamos siempre en un número que va entre los 2.700 y 2.800 personas. Lo que nosotros necesitamos es contar con una nómina de personas aptas para ser convocadas en los casos que se vayan produciendo vacantes, claro. ¿no? Entonces, no es que hay una incorporación, una adición. Es cierto, se crean estructuras nuevas, se crean nuevas dependencias, pero bueno, hay muchas leyes que se han sancionado, pero al no prever la partida presupuestaria para atender, no han podido implementarse. Un histórico problema también es ese, ¿no? Por eso, entonces, hay muchos juzgados creados, ojalá podamos implementar todos los juzgados que están creados, pero bueno, también en eso somos racionales, cautos, porque
entendemos que tenemos que priorizar lo que está y tratar de que lo que está funcione correctamente. Acá tratamos un tema central que es el tema económico. El Poder Judicial no escapa a eso, además se está discutiendo el presupuesto. Pero usted mencionó además bueno, los otros procesos críticos que tuvo que atravesar el Poder Judicial. Si bien todavía nos queda un tramo por recorrer de aquí a diciembre de 2022, ¿cuál es el balance que usted hace más o menos de cómo trabajó la justicia en todo este año viniendo de donde estamos viniendo, ¿no? De 2 años de pandemia con una aceleración feroz del cambio de los procedimientos, además de los códigos, ¿no? Yo la verdad que creo que el balance es muy positivo, porque además de todos los cambios que se han implementado en lo que es la gestión de los procesos, se han realizado numerosas capacitaciones, que ahora casualmente hace un rato estuve inaugurando el segundo módulo de una capacitación que hemos organizado en conjunto con la Facultad de Derecho, destinado a jóvenes profesionales o a abogados, estudiantes avanzados de la carrera, para interiorizarlos de todo lo nuevo, ¿no? De todas las novedades que obviamente 3 años atrás no se hablaba de esto todavía y hoy es una realidad, ¿no? Entonces nos preocupa realmente la capacitación, la colaboración que se pueda dar no solamente al trabajador judicial, sino también al usuario del sistema, ¿no? Es decir, entonces, y la verdad que cuando uno se hace una mirada retrospectiva de todo lo que tuvimos que pasar y ve el saldo que está logrando, hemos logrado implementar el Código Procesal Penal ahora próximamente en Capital, con lo cual cerramos el círculo de esa implementación, no solamente la implementación de lo que es las estructuras y demás, sino también la aplicación plena y el desarrollo del software llamado a albergar justamente la gestión de esos procesos, y estamos en un estadio bastante avanzado de lo que es el proceso civil y comercial. Hoy ya no se habla más que prácticamente del expediente papel, a pesar de que continúan, pero una gran cantidad de actuaciones ya se cumplen en formato virtual. Esto va a generar, tal vez hoy todavía no podemos avisorar, pero realmente en un tiempo, en el mediano plazo, vamos a notar las bondades de este nuevo sistema, ¿no? Con la paulatina despapelización, ¿no? ¿Pasa a ser, a propósito de la despapelización, un desafío la seguridad informática en el sistema de Totalmente, de esto? totalmente. Nosotros tenemos una buena parte de la inversión destinada al área informática tiene que ver con la seguridad, ¿no? De hecho, tenemos contratado varios servicios que justamente lo que ha ocurrido en otros poderes judiciales, en otros organismos del Estado, nos ha servido también de alerta para entender que es una inversión más que necesaria, ¿no? Obviamente nadie está exento, pero por lo menos de ocurrir que podamos estar lo suficientemente preparados para que el daño sea prácticamente el O sea, que hay un trabajo de control de daño sobre eso. Totalmente. Pero además de la cuestión del papel, también las bondades del nuevo código hablan de procesos un poco más acelerados. Acelerados, ¿no? Sí, se acortan notablemente los tiempos, se prevé la posibilidad de los juicios abreviados, la posibilidad de la mediación y la conciliación en el ámbito penal, ¿no? Es decir, cosas que hasta hace no mucho tiempo eran impensables y son las que logran que hoy, por ejemplo, tengamos procesos penales que en todas sus etapas tardan en promedio 1 año, 1 año y medio, cosa que antes era impensado, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Estábamos hablando con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Eduardo Rey Vázquez.